Muy buenos días, soy Diana Guadalupe Viguera Lizárraga de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Sinaloa y para la materia de ética profesional. En este video voy a hablar sobre las principales corrientes filosóficas en bioética. Empezando con un poco de historia, quería hablar sobre un acontecimiento histórico importante que impulsó el análisis ético de la salud, y este fue el juicio de Nuremberg. En 1945, este juicio incluyó acciones contra médicos que experimentaron con seres humanos. Dentro de los avances en este proceso se logró que en 1948 se creara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Empezando con la primer corriente, que es la bioética utilitarista. Su principio básico es el mayor bien para el mayor número de personas. Y también sobre los valores del individuo están los valores de la sociedad. Bajo este enfoque, las decisiones éticas tienen que ver con la utilidad que reportan para la persona, institución o para la sociedad. La doctrina utilitarista establece que la felicidad es deseable y que es la única cosa deseable con fin, ya que todas las otras cosas son deseables solo como los medios para este fin, que es la felicidad. Lo que trasciende para ellos, para los utilitaristas, son las consecuencias del acto y no el acto en sí. Y lo que brinda la medida de lo bueno o lo malo es la felicidad. Y esta es igual al placer, o lo que es lo mismo para muchos autores, la ausencia de dolor. Entonces yo veo unos problemas con esta corriente, principalmente porque siento que hay una dificultad de comparar el bienestar o la utilidad entre diferentes personas, ya que se supone que se debe de medir de forma cuantitativa y semejante al cálculo, pero esto no se puede llevar a cabo en la práctica. No puedes calcular lo que es que traerá mejores beneficios o que traerá más felicidad a largo plazo. Además, no puedes justificar un acto de violación a los derechos humanos solo porque esto traerá, entre comillas, más beneficios a largo plazo o a menor plazo. Después tenemos la bioética universalista. Estas personas piensan que para hacer objetivo el juicio ético, se deben tomar en cuenta las opiniones subjetivas del mayor número de personas que participen en el problema ético. Igual como sucede en la creación de normas para la conducta, códigos de ética, etcétera, creo que es una buena forma de practicar la bioética, ya que tienen un consenso entre todas las personas que están involucradas en la decisión, tanto aquellas que están interfiriendo en la problemática y las que están directamente afectadas. Entonces se está cumpliendo mucho de los principios básicos éticos, como el de autonomía o el de justicia, siento yo. Por ejemplo, pensando en la situación imaginaria de tener que tomar una decisión con respecto a la cirugía de un niño, por ejemplo, tanto la opinión de los médicos como la de los padres y como la del paciente importan y tienen que tomarse en cuenta en la bioética universalista. Después tenemos la bioética personalista. Para los personalistas, el eje de todo el debate es la persona y su cualidad de ser digna. Destaca que la vida física o corpórea es el valor fundamental de la persona, porque la persona no puede existir si no es un cuerpo antes. Tampoco la libertad puede darse sin la vida física. Para ellos, para ser libre es necesario ser viviente. Esta corriente tiene algunos principios básicos. Los que me parecieron más importantes son dos, que es el principio de libertad y responsabilidad y el principio de sociabilidad y subsidiariedad. En el primero, en el libertad y responsabilidad, en él se engloba
el concepto de que la persona es libre, pero no es libre para conseguir el bien de sí mismo. Solo es libre para conseguir el bien de sí mismo y el bien de otras personas. No puede celebrarse la libertad sin antes celebrar la responsabilidad. Entonces, se debe procurar una bioética de la responsabilidad frente a otras personas, frente a ti mismo y frente a la propia vida. Y el principio de sociabilidad se refiere que se afirma que la persona está inserta dentro de la sociedad y que este más bien es el centro de la sociedad, por lo que esa persona debe ser beneficiaria de toda la organización social, porque la sociedad se beneficia de la persona y de todos los hombres de la sociedad. Creo que pues tiene algunas relaciones con el principalismo. Creo que hay muchas como que se agarran de unas de otras y se van formando. Y tenemos como último el principalismo bioético. Este surge en 1970 con el informe de Vernon. Y en la actualidad se habla de 4 principios que se consideran como el núcleo teórico de esta visión. Tenemos el principio de beneficencia. La beneficencia consiste en ofrecer un bien al usuario, sobre todo en los servicios de salud. La beneficencia no discrimina, procura alcanzar a todos los pacientes sin importar su edad, sexo ni el tipo de enfermedad que padezcan. Entonces, bajo este principio, un establecimiento de salud debe ser contemplado también por los niños, como si fuera una casa de la salud y no como la casa de los sustos, porque muchas veces este principio solo se da en adultos y no se le da la adecuada atención a los niños. Sí se le da la adecuada atención en la parte de médica, obviamente, pero hay veces que no se considera el sentimiento de los niños, ni cómo se sienten, ni qué es lo que está pasando, ni siquiera le explican lo que está pasando. Y esto también se incluye en el principio de beneficencia. También tenemos el principio de autonomía. Este principio tuvo una emergencia significativa a partir del juicio de Nuremberg, cuando la comunidad médica se dio cuenta hasta dónde puede llegar un investigador cuando está cegado por su propio afán científico. Entonces, la autonomía surge aquí como se dice, la voz de que sin poder hablar no ha perdido su derecho de ser escuchado. Entonces, este principio tiene mucha relación con la cuestión del consentimiento informado en la persona enferma, ya sea en un hospital o en una investigación. Esto permite que la relación entre el médico y el paciente sea más saludable y que sea eliminado por completo el paternalismo médico, que es el médico me dice qué es lo que tengo y qué es lo que tengo que hacer y yo solo tengo que obedecerlo. Con este principio, el principio de autonomía se elimina. Asimismo, también el principio de autonomía habla sobre los niños, que todo niño, sin importar su edad, tiene derecho de manifestar su opinión sobre lo que se intenta hacer sobre su cuerpo y también tiene derecho a ser escuchado. Y por último, tenemos los otros 2 principios, que es el principio de no maleficencia y el principio de justicia. El principio de no maleficencia habla o expresa que la obligación de no producir un daño de manera voluntaria. Y su lema es, lo primero es no dañar. Y por último tenemos el principio de justicia. Este contempla que todo individuo tiene derecho al trato igualitario como los demás seres humanos, sin importar las condiciones de su vida, de su salud, de sus creencias o de su posición económica. Entonces creo que es muy importante, cada uno de los principios son buenos, entre todos se apoyan, cada una de las corrientes, perdón, de todas las corrientes se apoyan entre sí
Y creo que es bueno, no tenemos que pelearnos sobre pensar cuál es mejor o cuál es peor. Tal vez hay unos que son mucho más completos, como este último, pero aún así es increíble tener tu propia bioética, así como es muy bueno tener tu ética profesional o tu propia ética personal. Es muy bueno para hacer una sociedad mejor y para avanzar como sociedad. Entonces, esto es todo lo que quería decir por hoy. Muchas gracias.